Muy buenos días, tardes, noches, tengan todos nuestros podescuchas. De nuevo por acá, de vuelta con un capítulo más de Hablando en Acero. Y como cada 15 días, saludemos a nuestra mismísima Alexis, Nando y Susana Torres. ¿Cómo están? Hola, muy buenas tardes a todos o días, dependiendo igual de cuándo estén escuchando este podcast. Gusto de saludarte a Timos y a Susi en un programa más. Hola Mos, hola Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Me da mucho gusto escucharlos y me da mucho gusto saludar a todos, esperando que todos se encuentren de maravilla en este inicio de mes. Y como siempre vamos a empezar con un breve resumen de nuestro programa pasado. Hablamos de World Steel, que actualizó ya su perspectiva a corto plazo para el 2021 y 2022, que pronostica que la demanda de acero crecerá 4.5 en el 2021. Para el 2022, la demanda tendrá un aumento del 2.2%. En el caso de México, hablamos del INEGI, que informó que el indicador mensual de la actividad industrial aumentó 0.4% en términos reales en el octavo mes del 2021. En nuevos proyectos, Susi nos contó sobre la inauguración del Parque Cuitláhuac en Iztapalapa. Y bueno, también de los datos curiosos hablamos sobre una de las profesiones más antiguas, la de los armeros y la fabricación de armaduras en acero. Y para nuestra última sección entrevistamos al despacho chileno Azocar Catrón, autores del pabellón Mextrópoli 2021 Meeting Column, que si ustedes recuerdan es este pabellón hecho de varilla pintado de rojo, que se hizo obviamente con varilla Gerdau Corsa. Y es uno de los proyectos en los que estamos muy contentos de formar parte, uno de muchos, ¿no? Y terminando ese breve resumen, comenzamos con las secciones de la semana, empezando como siempre con Susi y las noticias económicas. ¿Qué nos cuenta Su? Gracias, Mos. Mira, vamos a hablar sobre las desventajas que tiene el sector siderúrgico América Latina frente a Asia. Las grandes desventajas que existen hoy entre estas economías de América Latina frente a competidores como China en particular, representan un riesgo para el desarrollo de la industria siderúrgica en la región. Y esto le indica el estudio de asimetrías encargado por Alacero al profesor Dr. Germano Méndez de Paula, que se enfoca en el análisis comparativo de la situación de Argentina, Brasil, Colombia y México versus la de Corea del Sur, India, Vietnam y China. Oye, Su, pero ¿qué variables son principalmente las que nos están poniendo en desventaja? Mira, vamos a hablar de tres. Una es lo referido al nivel educativo, el desempeño de las naciones latinoamericanas en el examen PISA del 2018 fue inferior a los de países de Asia, como por ejemplo China, donde supera China y Vietnam, que llegan a superar los 500 puntos. Para el caso de México, Argentina, Colombia y Brasil, no superan los 400 puntos y quedando por debajo del promedio de la OCDE, que son 489 puntos. Otro punto es el índice de desempeño logístico. Los países asiáticos, por ejemplo, escalaron de 3.30 a 3.42 entre el 2010 y el 2018, mientras que América Latina desciende de 3.03 a 2.97 puntos en el mismo periodo. Otro punto es el factor de la presión financiera, que se observa, por ejemplo, una baja disponibilidad para el crédito, una tasa de intereses alta que pone muy en desventaja, por ejemplo, a América Latina. Entonces, estos tres puntos son los que hacen que hoy haya una gran variación versus los países asiáticos. Cambiando un poco de tema, vamos a enfocarnos un poco a México y el crecimiento. El crecimiento anual fue de 4.8% respecto al 2020. Esto no es alentador, ya que en el mismo trimestre del 2020 la economía se contrajo menos 8.7% anual, posterior a una contracción de menos 18.7% anual en el segundo trimestre del 2020. Oye, Sui, ¿cómo queda el crecimiento económico estatal? Mira, por estados en el segundo trimestre del 2021, 21 de las 32 entidades registraron tasas de crecimiento positivas, mientras que 11 entidades mostraron tasas de crecimiento negativas. Resaltan, por ejemplo, los crecimientos en el segundo trimestre del 2021 respecto al primer trimestre, por entidades como Guerrero con un 31.47%, Nayarit con 31.45% y Colima con 9.04%. Del otro lado, con una parte y datos
con estados con mayores contracciones trimestrales fueron, por ejemplo, Morelos con menos 2.15%, Campeche con menos 2.46% y Aguascalientes con menos 3.91%. Vamos a cambiar un poco de tema sobre los proyectos. No sé si ustedes han tenido oportunidad de asistir al Centro Comercial Antara, que se encuentra ubicado en Polanco. Este fue inaugurado en el 2006 y se pretendía que fuera un centro comercial al aire libre. Bueno, pues está pensando ya en la ampliación, creándose así el proyecto Antara Fase 2. Antara Fase 2 va a constar con un centro comercial que va a tener 5 niveles de estacionamiento, 2 niveles de centro comercial y a nivel de banqueta va a tener 5 niveles para uso de comercio. También va a estar expuesto al aire libre y va a tener un hotel que va a estar diseñado por el Estudio de Arquitectura Sordo Madaleno y Arquitectos. Este hotel va a contar con 133 habitaciones, 35 de las cuales serán suites. Se dice que va a ser el hotel más alto de la zona. Va a tener ofertas gastronómicas que incluirán bares, restaurantes de especialidades, incluirá 2 piscinas, un centro de acondicionamiento físico y 8 cabinas de tratamientos y zonas termales húmedas. Los espacios, por ejemplo, dedicados a eventos y reuniones sumarán en total 1.270 metros cuadrados y esto dará pie a que puedan hacerse tanto reuniones para grandes grupos como para grupos pequeños. Oye, qué interesante proyecto. ¿Para cuándo se espera la apertura del hotel? Fíjate que, Alexis, que se espera que esté concluido para el 2024. No tenemos bien la fecha, pero en 2024 estará ya disponible. Bueno, también recordemos que está creciendo la mancha urbana en esta zona de la Ciudad de México, como ya lo dijiste, y colocando cada vez pues más edificios altos y también de firmas interesantes como lo de Sordo Madaleno, Legorreta, incluso el despacho de Estados Unidos SOM. Y bueno, también sería interesante, ¿no?, comparar las ingenierías de valor de cada uno de ellos, ¿no creen? Pregunta seria para nuestros podescuchas. Y Susi, muchas gracias por toda tu investigación y vamos a darle la vuelta a la página y seguir con la sección mensual que nos trae Oscar Sánchez y la información de innovación digital. Oscar, gusto en saludarte, ¿cómo te va hoy? Alexis, Mos, un gusto estar acá nuevamente con ustedes, ¿no? Yo me encuentro muy bien y pues otra vez un gusto poder saludar a todos los podescuchas de Hablando en Acero. Pues les cuento que recientemente Facebook nos sorprendió nuevamente anunciando que cambiará su nombre a Meta, donde reforzó la innovación y transformación digital que tiene en su ADN, ahora redefiniendo su portafolio de productos y apegándose a su naturaleza al ser una empresa de tecnología. Este cambio obedece a que así como Facebook y algunas otras empresas del sector de la tecnología como Google o Nvidia, que es un fabricante reconocido de tarjetas video, están haciendo una apuesta importante para construir el metaverso. Si bien ahora este concepto está muy en boga, la realidad es que ya lleva varios años explorándose y una de las formas más sencillas que a mí me gusta explicar el metaverso es que se trata de crear un mundo virtual, en donde a través de distintos dispositivos y de realidad aumentada se pueda interactuar con todos los elementos de ese mundo virtual y así pensar que estamos dentro de él. Muchos ya hemos interactuado con este metaverso de alguna manera, ya sea creando un avatar en nuestro teléfono celular o en algún videojuego para los que son amantes de las consolas, pero el metaverso va más allá de tener un mundo de fantasía, es crear realmente una realidad alternativa. Hoy esta tecnología está siendo explorada principalmente en las redes sociales como Facebook, pero también han salido otras industrias como la de retail, como empresas como Nike para tener productos más personalizados a las necesidades y gustos de sus consumidores, o del comercio electrónico como lo está haciendo la startup Shopify para optimizar la experiencia de compra digital. La oportunidad que abre el metaverso en la industria de la manufactura son bastantes. Y aunque hay un camino largo por recorrer a través de la experimentación para comprobar áreas puntuales de real utilización, de acuerdo al sitio IoT for All, por mencionar algunas aplicaciones serían, primero, pues, un diseño rápido del proceso de producción, dado que en el metaverso se puede arrastrar y soltar fácilmente sus activos en simulaciones basadas en la física, logrando ser más eficiente y seguro en la fabricación sin necesidad de realizar pruebas importantes. El segundo, desarrollo de productos más colaborativo, como lo está explorando Nike, dado que es muy fácil en las diferentes áreas poder compartir todo lo relacionado con un nuevo producto y así compartirlo para poder iterar y en función de los comentarios tener un proceso de creación más corto. Otro punto es riesgos reducidos para el control de calidad, ¿no? Dado que con diseños más detallados basados en la física, el margen de error para la producción es mucho menor.
lo que directamente se ve reflejado en menores tasas de abandono de clientes, así como reclamos por defectos. Y bueno, y el último, ¿no? que acá investigué, bueno, pues es mayor transparencia para los clientes y pues esto es porque en el metaverso pues, todo tendrá más visibilidad, ¿no? Del proceso y la cadena de suministro con representaciones, en 3D, como ya se construyen, distribuyen y venden los productos. Pues bueno, compañeros, en mi opinión, la apuesta de Facebook es muy disruptiva y habrá nuevas oportunidades para que las industrias y la cadena de suministros incursionen en ella. Y bueno, Oscar, al final que los clientes también tengan un ambiente más colaborativo, pues para vivir una experiencia inmersiva en la propuesta de su marca y productos. Es súper interesante lo que se está haciendo en Facebook y no solo el metaverso, sino pues yo creo que también, como ya lo dijiste en una cápsula pasada, los Ray-Ban Stories que ya nos platicaste. Oscar, mil gracias, esperamos escucharte de nuevo por acá dentro de 15 días con otros datos de innovación digital. Y bueno, ahora nos pasamos con Moss, vamos contigo, ¿qué historia nos vas a contar? Muchas gracias, Alexis y Oscar, y sí, con que no nos pase como lo de la película esa de Ready Player One, todo está bien. Bueno, hoy yo de qué les voy a hablar. En esta ocasión quiero lanzarles una pregunta relacionada a los medios de transporte. ¿Sabían que uno de los transportes más antiguos está guiado por elementos de acero? Y así es, el día de hoy hablaremos un poco acerca de las vías de ferrocarril. Y esto también hace alusión, ya que el pasado 7 de noviembre aquí en México se celebró el Día del Ferrocarrilero, que es una palabra muy difícil de decir. Según la Real Academia Española, define la palabra ferrocarril como un camino de 2 carriles de hierro paralelos, sobre los cuales obviamente circulan los trenes. El origen de la palabra se forma el prefijo ferro, del latín ferrum, que significa hierro, y del sustantivo carril. En sus orígenes, las vías fueron de madera y fueron utilizadas en el siglo XVI en las minas de Transilvania en Rumania, donde Drácula, y desplazaban carretas con tracción animal. Un siglo más tarde, Richard Reynolds sugirió reemplazar estas vías de madera por vías de hierro. Agilizando el desplazamiento, pues surgió la necesidad de aumentar el peso de las carretas con los minerales extraídos de las minas y mejorando en general el proceso de transporte. Posteriormente, a finales del siglo XVII, William Jessop, otro inglés, crea la primera vía de carga con modificaciones y mejoras, entre las que destaca un sistema de cambio de vías, y finalmente, para el año de 1858, las vías eran de acero y fueron introducidas por el señor Bessemer. Y si ustedes no saben, el señor Bessemer contribuyó muchísimo a nuestra industria de la siderurgia, inventando el convertidor Bessemer, que realmente trajo el acero a cantidades industriales a nuestro mundo. Desde entonces y hasta la actualidad, estas vías son de acero, dejando de lado los orígenes de este medio de transporte. Ubiquémonos ahora en nuestro contexto actual, pues según los datos del Banco Mundial, México se posiciona como el 9º país en capacidad instalada y el segundo en Latinoamérica con 26.727 kilómetros de vía férrea, que equivalen a un total aproximado más o menos de 2 millones de toneladas de acero que ha servido para impulsar el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Como ya nos ha venido platicando Susi en la sección informativa y económica, actualmente se están construyendo y modernizando las vías existentes en algunos tramos. En proyectos como lo es el del Tren Maya con 1.460 kilómetros, en Transístmico, que contempla conectar el Océano Pacífico con el Océano Atlántico con un recorrido de más o menos 304 kilómetros, y en su culminación con la construcción del Tren México-Toluca con casi 58 kilómetros. Celebremos que este invento aceleró el crecimiento económico del mundo, impulsando el comercio y reduciendo los costos de transportación. Y no solo el Tren Maya, sino que también algunos otros que ya mencionaron, y como el Chepe, que está al norte del país, o pues podemos también visitar, ¿por qué no?, el Museo del Ferrocarril, ubicado aquí en el centro de la Ciudad de México, para conocer pues más de este sistema de transporte. Mos, muchas gracias, y pues terminamos esta cápsula de ¿Sabías qué? Y ahora nos pasamos con nuestro invitado especial para la sección de entrevista. Susi, ¿quién nos acompaña hoy? Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Fermín Sánchez Reyes. Fermín es ingeniero civil, graduado de la UNAM en 1994, posgraduado en geotecnia en la Universidad Politécnica de Cataluña, donde realizó también estudios de doctorado, obteniendo el grado de estudios avanzados en ingeniería civil, y donde trabajó como investigador entre el 2000 y el 2005. Ha participado en el diseño y construcción de más de 60 túneles en México y España,
y trabajado como asesor de múltiples dependencias gubernamentales y empresas del sector privado. Ha publicado varios artículos internacionales sobre modelización constitutiva de materiales geotécnicos y sobre cálculo de obras subterráneas y ha dictado varios cursos de diseño de túneles y mecánica de rocas en México, Argentina, España, Colombia, Chile y Perú, así como varias conferencias sobre diseño de túneles en congresos y simposios en México y otros países. Actualmente es el director técnico de las empresas Consultec Ingenieros Asociados y Geosa. Es profesor de matemáticas aplicadas al diseño de obras subterráneas, métodos numéricos y diseño de sostenimientos en el programa de maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México. También pertenece al cuerpo de profesores del Comité de Educación y Entrenamiento de la International Tuning Association y al Grupo Internacional de Diseñadores Becker McAfee Underground Solution. De 2018 a 2020 fue presidente de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas. Actualmente dirige la Asociación México Subterráneo. Fermín, muchas gracias por platicar con nosotros en este programa. Bienvenido. ¿Cómo te encuentras hoy, Fermín? Gracias a ustedes en primer lugar por la oportunidad y bueno, pues bien, estoy bien ya aquí en mi oficina como todas las mañanas y bueno, pues un saludo a toda la audiencia también. Fermín, es un gusto saludarte, también es un honor tenerte en el programa. Ahora que estaba escuchando tu gran trayectoria, algo que siempre les preguntamos a todos los que vienen en el programa es cómo iniciaron, ¿no? Pero tu trayectoria en específico me llamó más la atención, ¿no? ¿Cómo terminas haciendo una especialidad en túneles y teniendo una trayectoria pues en eso, ¿no? Me imagino que no te despertaste un día y dijiste, bueno, yo quiero especializarme en túneles en mi vida, ¿no? Me imagino que no fue así. Y pues obviamente estudiaste la ingeniería civil y aparte cuentas con esta especialización en geotecnia. ¿Cómo surge este interés por esta rama en específico? Y aparte, ¿por qué decides emprender más estudios fuera de México? Bueno, mira, en primer lugar, esto me vino, no fue una casualidad. Mi padre es uno de los grandes pioneros de la ingeniería de túneles en México. Él tuvo su trayectoria más potente en los años 60, 70, 80 y cuando yo era muy chiquitito él ya me metía en los túneles, ¿no? Entonces yo decía que yo parecía un champiñón porque yo era chiquitito con el casco y las botas y bueno, desde niño pues me pareció un mundo muy fascinante. Los espacios subterráneos son, como digo, fascinantes por sí mismos, ¿no? Tienen un montón de connotaciones que te hacen sentir cosas muy, muy padres. Y bueno, pues por eso fue que siempre tuve esta inclinación. Además, pues desde joven me interesaban temas relacionados al mundo subterráneo y todas estas cosas. Entonces, bueno, pues estudié ingeniería civil. Y después me puse a trabajar con mi padre y empecé a hacer mis primeros proyectos aún siendo estudiante. Y claro, cuando terminé la carrera y estuve un par de añitos aquí todavía trabajando, yo sentía la gran necesidad de especializarme. En aquella época en México no existía ningún tipo de especialidad que te ayudara realmente a entender los fenómenos que ocurren en los túneles. Yo trabajo más con rocas, sabes que en este mundo, en la geotecnia tenemos mecánica de suelos, mecánica de rocas, y yo siempre me incliné más por las rocas, y también en esa época no estaba nada desarrollada la mecánica de rocas, entonces la opción era irse fuera, y tomé la ventaja de que tenía muchos conocidos y gente muy cercana que vivían en Barcelona. Y pues un día fui a la universidad y me interesó mucho el programa que tenían allí y me quedé, así de simple, y me quedé muchos años, por cierto, trabajando allá y desarrollando toda esa parte técnica, tecnológica que en aquel momento no la teníamos en México. Ahora sí, porque hace ya unos años que creamos una maestría en obras subterráneas en la UNAM, entonces ya estamos sacando a la quinta generación de jóvenes con esta especialidad, esperando que la ingeniería de túneles pues progrese mucho con estos nuevos especialistas, ¿no?
Y Fermín, qué padre también escucharte que bueno, desde chiquito estabas como prácticamente destinado a estudiar esta parte y bueno, ya te imaginé un Fermín niño con el casco grande y en los túneles, y ha de haber sido como muy fascinante, ¿no? El poder estar ahí e imaginarte a lo mejor unas experiencias o historias, ¿no? Inventarte historias dentro de los túneles. Y creo que pues ya, ¿no? Tu formación te llevó poco a poco a eso. Y más adentrándonos en esta parte de la construcción de obras geotécnicas que, bueno, tienen relación con la historia de las formaciones de los suelos. Y, bueno, quiero decir que se puede palpar el suelo a grandes profundidades. Cuéntanos, ¿cómo interviene la historia de la formación del subsuelo en el diseño de las obras subterráneas? Pues es una pregunta muy, muy interesante, y la respuesta no es sencilla. Voy a tratar de ser lo más explícito posible. Siempre en ingeniería de túneles decimos que cada túnel es particular. Ningún túnel se pueden parecer a los casos y todo eso, pero son tan distintas las situaciones a las que te enfrentas cuando estás en un túnel que hay tantas posibilidades de cosas que pueden pasar que es un universo tan grande como la propia geología, ¿no? Entonces, cada región del planeta, cada formación geológica tiene una historia muy compleja. Sabemos que la Tierra se ha ido formando a lo largo de, 6.000 millones de años, y todas las eras geológicas han tenido una característica especial, ¿no? Te voy a poner en el caso de México, por ejemplo. En el caso de México tenemos una gran cordillera volcánica, y mismo el vulcanismo tiene manifestaciones muy diferentes. O sea, puede ser chorros de lava, puede ser explosiones, pueden ser caída de cenizas, puede ser arrastre de materiales mezclados con lava. Entonces, las formaciones geológicas volcánicas son tremendamente complejas. Y posiblemente debajo de una formación geológica había una formación sedimentaria que fue mar hace muchos cientos de millones de años o miles de millones de años, y después con la tectónica de placas ese fondo marino se levantó formando montañas. Entonces las rocas que antes estaban planitas y en estratos, conforme se iban depositando los materiales, se levantaron, se rompieron, se plegaron. Y luego está ya la parte más superficial, que es normalmente la que constituye los suelos, ¿no? Entonces, claro, la historia geológica es la parte más importante que va a determinar el tipo de terreno en el que vas a entrar, y cada tipo de terreno requiere un diseño específico de la excavación, un cálculo específico, técnicas de análisis, hipótesis de cálculo, y además cada una tiene sus estructuras necesarias. Es decir, hay túneles que no necesitan nada, que están en rocas muy sólidas y puedes entrar, ir haciendo tu túnel y no le pasa nada. Hay túneles en formaciones más o menos intermedias, digamos, que con unos poquitos elementos estructurales vas avanzando, y así sucesivamente hasta llegar a los casos más complejos en los que necesitas sistemas de soporte, de sostenimiento muy robustos, maquinaria muy especial, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un abanico de posibilidades prácticamente infinito, tan infinito como puede ser la geología, o sea que sí, es totalmente determinante. Y pensando en todas estas obras subterráneas, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu mayor reto en el diseño y en la construcción para este tipo de obras? Yo creo que retos vivimos todo el tiempo. Algunos más significativos, otros quizás más sencillos, pero desde luego la obra más grande en la que he estado involucrado fue el proyecto hidroeléctrico de la Yesca en Nayarit y Jalisco. Ahí me tocó hacer los modelos y los análisis y los cálculos de todo el complejo subterráneo,
donde está la caverna de generación de energía, ¿no? Donde están las turbinas. Entonces me tocó, pues eso, calcular desde los túneles de acceso, las bocas por donde entra el agua, los túneles de presión, cómo se intersectan con la estructura de la caverna, los túneles por donde sale después el agua, todas esas cosas, ¿no? Entonces yo diría, fue una de las primeras veces que se hicieron análisis tridimensionales potentes en este país. Incluso yo tuve que ir a capacitarme un tiempo a Bilbao, en España, para aprender bien las técnicas de análisis con este tipo de programas. Y los retos eran, además de lo tremendamente complejos que eran los modelos de cálculo, eran los tiempos, y eso es lo que siempre acaba siendo el reto mayor. Todas las obras públicas en México pues tienen la característica, yo creo que no es algo muy afortunado, pero las obras públicas siempre están cargadas de una componente política muy importante, ¿no? Entonces, un determinado gobierno hace un cierto plan de infraestructura y entonces ese gobierno tiene que terminar la presa o terminar la carretera o lo que sea, ¿no? Y desafortunadamente eso hace que los ingenieros de diseño y de construcción nos tienen siempre bajo muchísima presión. Y también es que hay poco conocimiento, desafortunadamente en México, de lo complicado que puede ser un diseño, ¿no? Entonces, las personas que están, digamos, al mando de los grandes proyectos no son suficientemente conscientes de que hacer un modelo de cálculo para determinada obra te puede tomar meses y te dicen, no, es que yo quiero resultados para la semana que viene. Y así es un continuo estar batallando y luchando y estira y afloja entre yo necesito tiempo para diseñar bien y por la otra parte te dicen yo tengo mucha prisa de que me entregues porque la obra se tiene que inaugurar este sexenio, ¿sabes? Entonces eso siempre nos pone a todos en una situación muy complicada. Yo digo que este mundo de la obra pública es un mundo tremendamente demandante, tremendamente agresivo en esos términos y claro, muchas veces el reto es decir, ¿cómo hago para que esto salga bien, para que esta obra se pueda construir en un tiempo razonable, con una economía razonable? Y ahí es donde entra muchísimo ya la experiencia, ¿no? Porque hay que jugar con los tiempos y con los dineros también, evidentemente, porque uno piensa que en las obras públicas fluye muchísimo dinero, lo cual es verdad, pero no fluye tan como quisiéramos, ¿no? Esa es también otra batalla que hay que librar, saber administrarse bien para terminar con los recursos que tienes, etcétera, ¿no? Entonces, pues más o menos ese sería el tema de los retos. Fermín, y ahora que comentas todo esto, pues a mí me queda claro que en un principio yo pensé, no, pues nos va a decir algo sumamente técnico, ¿no? Un reto técnico muy duro, pero pues no, claro que no, me imagino que eso es la parte que te apasiona y la parte que te llena de alegría, ¿no? Y seguramente sí, no lo ves como un reto. Me gustaría ahora preguntarte algo más como viendo para el futuro. ¿Qué opinas tú de replantear los espacios subterráneos como una alternativa de ciudades para el futuro? Sabiendo que cada vez los espacios libres se reduce cada vez más, ¿no? En ciudades como la Ciudad de México, por ejemplo. ¿Qué opinas sobre esto? Mira, tan estoy involucrado en ese concepto que desde hace ya varios años colaboro mucho con una, digamos, un comité de la International Tunneling Association. Tiene varios comités y uno de ellos es el comité del uso de los espacios subterráneos, se llama ITACUS, y este grupo nos dedicamos precisamente no solamente a la promoción de los espacios subterráneos, sino a la difusión de todas las ventajas que tienen a nivel de sustentabilidad, de medio ambiente, de consumo energético. O sea, estamos clarísimos en muchas personas en el mundo que el futuro es hacia abajo. De hecho, tenemos frases ya hechas que dicen, por ejemplo,
el siguiente paso, el siguiente nivel es hacia abajo, ¿no? O piensa profundo. Hay una frase muy bonita que es think deep. Esa es la frase con la que nos manejamos en el comité internacional, el think deep. Y pues damos muchísimas charlas, seminarios, participamos en los congresos y todo esto con miras a buscar en los espacios subterráneos precisamente todas las grandes ventajas que se tienen. Y en el mundo hay muchísima investigación al respecto. Hay laboratorios subterráneos de altísima tecnología para estudiar, por ejemplo, cómo hacer hibernaderos subterráneos, granjas piscícolas subterráneas, lugares de almacenamiento, lugares que generan mucho calor, por ejemplo, las megacomputadoras, los grandes servidores, computadoras gigantes que producen tantísimo calor. Ese calor se puede reciclar y utilizar en otras partes. Se está buscando aprovechar minas abandonadas para múltiples fines, almacenar alimentos, para hacer incluso pues oficinas, vivienda. Hay en el mundo ejemplos increíbles de instalaciones deportivas subterráneas. En fin, hay todo un universo de posibilidades y eso es en lo que estamos abocados. Otra cosa que estamos tratando de promover en el mundo, o promovemos mucho en el mundo, es eliminar las estructuras aéreas, estas tremendas como las que tenemos en la Ciudad de México, estos segundos pisos, estos viaductos, los metros, todo esto. En el mundo ya, en los países, sobre todo en los países avanzados, ya no se hacen esas cosas. O sea, hay muchos ejemplos de países que han demolido las grandes viaductos, los grandes infraestructuras aéreas de transporte y los están convirtiendo en túneles. Incluso hemos tratado de verlo pues también con el gobierno de la Ciudad de México y todo eso, pero todavía en México desafortunadamente tenemos esa tendencia a hacerlo todo por arriba y bueno, no sé. Pero sí, es un mundo fascinante lo que te cuento de las posibilidades del tema de medio ambiente, de protección a la naturaleza. En las carreteras, por ejemplo, ya los niveles de devastación tan tremendos que tenemos por ir cortando las carreteras, las montañas, en lugar de pasarlas por debajo, pues se vuelven verdaderas catástrofes ecológicas, ¿no? En cambio, un túnel, al menos en lo que mide el túnel, pues estás respetando la naturaleza, ¿no? Y ejemplos, pues te puedo dar los que quieras, pero sí, hay todo un movimiento mundial que ya nadie puede parar, y nos reunimos muchas veces al año y hacemos muchos eventos al año justamente para promover estas cosas. Y la asociación que cree, esta de México Subterráneo, pues uno de sus grandes objetivos es precisamente ese. Es una asociación que no está tan abocada a la parte tecnológica o a la construcción de túneles, sino más bien a buscar o a promover y a estudiar y a hacer investigación, desarrollar proyectos de todos los otros aspectos que tienen que ver con los espacios subterráneos, hasta los artísticos, culturales, históricos, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo mucho sobre un despacho de arquitectura que hizo como una propuesta, obviamente conceptual, que a lo mejor seguramente escuchaste de Búnker Arquitectura, que querían hacer un rascasuelos, que así le llamaban, ¿no? ¿Cómo se llama? No me acuerdo, sí, el rascacielos de la pirámide. Sí, exacto, una pirámide invertida hacia abajo, exactamente, en la frente del se llama Earth Scraper. Ajá, exacto. Es un proyecto bellísimo. Es un proyecto bellísimo conceptualmente, ¿no? Exacto. Técnicamente yo lo veo muy difícil. Además ya sabemos que en el centro es un agujero, aparece un templo y está muy complicado. Pero sí, sería hermoso, sería un proyecto muy hermoso, claro que sí. Y yo creo que justo, ¿no? Podríamos estudiar estas posibilidades y creo que también va por ahí mi siguiente pregunta, que bueno, para entender un poco mejor esta rama de la ingeniería y de lo que nos estás contando, nos gustaría que nos comentaras justo si a lo mejor el acero ayuda a que a lo mejor este tipo de proyectos puedan ser posibles y cómo interactúa el acero para las obras subterráneas. Bueno, el acero es un material fundamental. Prácticamente sin el acero hoy en día no podríamos tener los túneles que tenemos, ¿no? El acero se utiliza de muchas maneras y en muchos tipos de estructuras.
las barras de acero, por ejemplo, con las varillas, eso se utilizan como pernos de sujeción para el reforzamiento del terreno, y los que son muy importantes también son los perfiles estructurales, ¿no? Nosotros utilizamos, siempre que estamos en terrenos difíciles y que estamos excavando de manera convencional, es decir, no cuando se excava con máquina tronadora, sino cuando excavas con maquinaria o con explosivos, utilizamos perfiles de acero para hacer los marcos metálicos, ¿no? El marco metálico es un elemento estructural importantísimo porque tiene una gran capacidad de soporte, y cuando el terreno aprieta o cuando el terreno se quiere caer encima, el marco metálico pues brinda una resistencia muy, muy especial, ¿no? Además, es todo un sistema, es un sistema complejo, no es nada más agarrar unos perfiles y hacer un arquito, ¿no? Hay formas de hacerlos trabajar tridimensionalmente, de cómo les pones tensores, separadores, les pones arriostramientos, y siempre los combinamos con el uso del concreto lanzado. El concreto lanzado junto con los marcos metálicos constituye el elemento de soporte posiblemente más rígido que existe para túneles convencionales. Y evidentemente todo esto requiere una gran tecnología de cálculo, porque sabemos que una estructura tan compleja y que además está interactuando con el terreno, pues se convierte en un sistema que son muchas partes las que están interactuando, como dije, ¿no? El terreno es parte de la estructura, el acero, los perfiles de acero son parte de la estructura, el concreto es parte de la estructura. Entonces, hacer bien los cálculos, pues requiere ya hoy en día existen posibilidades tecnológicas muy interesantes que antiguamente pues no las teníamos. Antes calculábamos con modelitos así dibujados y con fuercecitas y que bueno, o sea, era ingeniería estructural de muy alto nivel, pero teníamos que hacer hipótesis de simplificación muy grandes para poder ser capaces de manejar los cálculos, ¿no? Hoy en día las computadoras pues hacen cálculos con millones y millones de elementos en 3 dimensiones. Son cálculos muy potentes que requieren mucha capacidad de cómputo, pero al final te permiten hacer una representación muchísimo más realista que la que teníamos apenas hace una o 2 décadas, ¿no? Entonces, sí, claro, el acero es una parte importantísima. Yo siempre en mis clases les digo a los alumnos, a ver, ustedes, por lo general, los muchachos que estudian obras subterráneas vienen con la formación geotécnica, es decir, saben de geología, saben mecánica de rocas, mecánica de suelos y todas estas cosas, pero no se imaginan que van a llegar a la maestría de decir, ¿sabes qué? Tienes que aprender un montón de ingeniería estructural, porque no puede ser nada más geotecnista. En un túnel no puede ser nada más geotecnista. Tienes que saber cómo se comportan las estructuras de concreto, las estructuras de acero, cómo interactúan con el terreno, y hay que repasar y hay que volver a aprender toda la parte que vimos en la carrera de cálculo estructural y de diseño estructural, ¿no? Eso es una parte fundamental. Porque si no lo haces bien, si no lo haces así, pues los diseños pueden no ser los más adecuados, puede haber desde accidentes a diseños malos o a obras excesivamente caras, etcétera, ¿no? Entonces sí, claro, el acero es de los, bueno, rige muchísimo en el mundo de los túneles. Y justamente hablando de esta parte académica y que incentivas a los alumnos, sabemos que eres miembro de instituciones dedicadas al estudio y promoción de obras subterráneas. ¿Cómo es que nace tu interés de involucrarte desde una perspectiva académica? A mí siempre me gustó la parte académica. Desde que estaba yo estudiando en España, pues como dice en mi currículum, fui investigador un tiempo y además como estaba yo trabajando en el doctorado y todo esto, pues
te metes en el mundo académico a fuerza, o sea, tienes que publicar artículos, tienes que ir a congresos, tienes que, etcétera, ¿no? Entonces me fui metiendo poco a poco desde que era estudiante al mundo académico y pues con el tiempo vas, ya te van invitando a dar una charla aquí, una charla allá, etcétera, y te invitan a dar cursos específicos sobre temas específicos y pues gradualmente vas construyendo toda tu background o tu batería de temas que puedes desarrollar, que puedes enseñar, etcétera. Y bueno, pues llegado un día me invitaron a dar clases en la UNAM, se abrió la materia de túneles que no existía en la especialidad de geotecnia, y después en la maestría de geotecnia también se abrió una materia de túneles, me invitaron a dar las clases. Y ya después nos juntamos un grupo de personas interesadas en la parte académica y le propusimos a la UNAM abrir una maestría en obras subterráneas y lo logramos. Entonces ahora estamos ahí a pie de cañón dando clases y formando a los muchachos. Pues Fermín, muchísimas felicidades por haber tenido esa iniciativa, ¿no? Y impulsar esta digamos, barrera que teníamos en México y pues pasarnos al otro lado para tener el conocimiento dentro del país, ¿no? Felicidades por eso. Siempre en todas las entrevistas nos gusta conocer un poco más a la persona como persona que entrevistamos y para eso les hacemos la mismita pregunta a todos. Cuéntanos un poquito más sobre ti, sobre los pasatiempos que tienes, qué es lo que haces para relajarte fuera de lo profesional. Sí, a ver, yo tengo una afición desde hace muchos años a la que le dedico mucho trabajo y que ya también con los años se ha convertido en un trabajo profesional, que es la fotografía. Entonces, últimamente me he abocado mucho a mejorar las técnicas fotográficas para cuestiones de geología en particular, ¿no? Entonces, pues eso me entretengo muchísimo con eso. Tengo un pequeño estudio fotográfico en mi casa con el equipo básico, ya sabes, las lámparas y todas esas cosas, y hago fotos de rocas y hago fotos de cosas que tienen también que ver con las obras subterráneas. Y también cuando voy a los túneles, además de hacer mi papel, que es para lo que me pagan, de ser ingeniero, pues siempre dedico un ratito a pasearme y buscar escenas bonitas dentro de los túneles para fotografiarlas, ¿no? Entonces ya tengo una colección bastante grande de fotografías subterráneas. Y con los años pues me ha permitido hacer exposiciones, organizar concursos de foto, organizar cursos también de fotografía para geología y obras subterráneas. Y bueno, digamos que esa es mi gran afición. Además, pues me gusta andar en bici, me gusta el ciclismo de carretera, de toda la vida lo he practicado, y me gusta el montañismo, también no es que sea yo alpinista, pero sí montañero sí soy. Me gusta mucho salir a caminar a la montaña y me gustan mucho los perros y salir con los perros al campo, y pues digamos que esas son las partes que más disfruto, ¿no? Y claro, con la familia, con mis hijas, lo frecuentamos mucho estas salidas y estas actividades, básicamente. Fermín, pues un montón de cosas que yo también comparto contigo, el ciclismo, lo de la montaña, a veces alpinismo también a mí me fascina. Y esto de las piedras, déjame decirte que yo creo que hubiera sido muy buen amigo de mi padre. Él coleccionaba muchas piedras, le encantaba ir al campo a caminar y pues ir buscando piedras, ¿no? Y las coleccionaba, entonces yo creo que haría un buen match. Invítanos a alguna de tus exposiciones de fotografía, suena bien interesante. La verdad es que la naturaleza tiene unas cosas preciosas, ¿no? Sobre todo en términos de geología. Padrísimo. Uh-huh. Pues bueno, Fermín, qué gusto que nos hayas acompañado y platicar contigo hoy un poquito sobre lo que conlleva la realización de obras subterráneas. Obviamente las ciudades han crecido hacia abajo y este desarrollo se presenta como una nueva opción paisajística para preservar o mejorar el entorno, ¿no?, de las grandes ciudades, y te agradecemos mucho esta intervención el día de hoy. Al contrario, un placer, un gusto, y también estoy muy, muy agradecido con ustedes por darme esta oportunidad. Y un saludo también a todos los espectadores o la gente que vea esta entrevista, pues un saludo afectuoso desde aquí, desde la Ciudad de México.
Fermín, muchas gracias de nuevo por compartirnos un poco de tu trabajo y experiencia, y esperamos poder ver más de tu trabajo y coincidir contigo en proyectos a futuro. Claro que sí, ahí estamos. Muchas gracias, Fermín, por acompañarnos en este programa. Es un honor tenerte por acá. Y recuerden que si les gustó este episodio, suscríbanse a nuestro canal y no olviden darle clic en la campanita para que se enteren cuando subamos nuevos episodios. También pueden compartirlo en sus redes sociales. Recuerden que tenemos Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube. Gracias a todos por escucharnos, cuídense y recuerden que juntos moldeamos el futuro.